Si alguna vez te has preguntado si el legendario Titanic volverá a surcar los mares, este video es para ti. Hoy te vamos a revelar todo lo que necesitas saber sobre el Titanic de Gunn y por qué este proyecto ha capturado la imaginación del mundo entero. Quédate hasta el final porque vamos a desvelar detalles que podrían cambiar completamente lo que crees saber sobre este icónico barco y su regreso en 2024. No querrás perderte ni un segundo. Vamos a empezar. Quizás no haya un barco en la historia tan famoso como el Titanic. Como sabemos, se hundió en su viaje inaugural el 15 de abril de 1912. Solo se salvaron 710 pasajeros, mientras que 1.400 personas fallecieron. Fue, sin lugar a dudas, una enorme tragedia y se ha vuelto tristemente el barco más célebre en todo el mundo. Sin embargo, desde entonces, la historia se ha romanceado y sigue estando muy presente en la conciencia pública, incluso hasta el día de hoy, más de 110 años después. Con todo ese interés, ha habido varios intentos de reconstruir este icono transatlántico. Mi nombre es Sharif de Viajemos en Crucero, y hoy vamos a analizar precisamente eso, desde locas ideas del pasado hasta algunas que estuvieron muy cerca de hacerse realidad, e incluso algunas que están sucediendo en este momento. Esto es el Titanic 2. Desde el principio, el Titanic nunca estuvo realmente solo. Después de todo, era el barco hermano del RMS Olympic y posteriormente del RMS Britannic. Las tres naves hermanas eran prácticamente idénticas, con solo algunas pequeñas diferencias. El Titanic y el Britannic se hundieron tristemente poco después de su lanzamiento, dejando solo al Olympic para llevar una carrera de servicio completa, y así lo hizo, siendo finalmente desguazado en 1935. La clase Olympic de barcos había desaparecido para entonces, y cualquier legado tangible de navegación del Titanic ya no existía. Durante décadas, se propusieron todo tipo de ideas extravagantes. Quizá la más famosa por Clive Cussler, quien escribió una novela llamada Race the Titanic en 1976, que fue adaptada en una película bastante mala a principios de los años 80. Toda la idea se basaba en un concepto que resultó ser imposible después de que el naufragio fuera encontrado finalmente en 1985, dado que, por supuesto, el barco está roto en dos piezas. No sería sino hasta 1997 cuando el Titanic volvería a ser lanzado a la cultura popular. La película de James Cameron revivió completamente la fascinación por el lujoso transatlántico y aparentemente llevó la idea de resucitarlo a otro nivel. En 1998, un empresario sudafricano llamado Ghost tenía planes de construir una réplica casi exacta del barco original con un costo de $500 millones. Estaría equipado con la última tecnología, suficientes botes salvavidas para todos a bordo y presentaría algunos diseños modernos de barcos como propulsores de proa, motores a diésel y una proa bastante elevada. Desde el exterior, el barco se vería casi exactamente igual que en 1912. Esto se hizo público inclusive en un número de la revista Popular Mechanics en 1998 y apareció en su portada. Sin embargo, no estaba solo. También había una empresa con sede en Suiza que estaba trabajando en construir su propia réplica del barco. El sudafricano afirmaba que podía comenzar tan pronto como en 1999 y la compañía suiza afirmaba que podrían terminar su barco para 2002. Sin embargo, ambos proyectos se desvanecieron, recaudando dinero en el año 2000 con poco éxito, y en 2006 cancelaron oficialmente el proyecto. No sería sino hasta alrededor del centenario del hundimiento del barco en 2012 que alguien intentaría renovar este concepto una vez más. Esta vez fue de la mano de un personaje bastante peculiar en Australia llamado Clive Palmer, quien es una figura bastante polémica y ha estado involucrado en algunos proyectos realmente extraños en el pasado. Este señor ciertamente tiene el dinero y el poder político para hacer que las cosas sucedan. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $2.000 millones y aparentemente tiene una fascinación por el Titanic. Tal vez inspirado en el proyecto de Ghost en los años 90,
Palmer anunció el Titanic 2 en una conferencia de prensa y recorrió ciudades, incluyendo Londres y Nueva York, promocionando su proyecto. Fue la más detallada, y a lo largo de 2013 se reveló bastante información, no solo sobre cómo se llevaría a cabo, sino también sobre el propio barco. A simple vista, este concepto tiene algunas diferencias llamativas. Por supuesto, muchos de los icónicos elementos de diseño se mantienen, como la estructura y el diseño estético del barco. Una diferencia notable en este proyecto es la inclusión de una cubierta de seguridad completa que albergaría modernos botes salvavidas. Esta cubierta también incluiría nuevos espacios comunes para los pasajeros, según los esquemas preliminares y generales de disposición del proyecto. Las cabinas serían más grandes y evidentemente contarían con baños privados. El aire acondicionado se instalaría en todo el barco y se recrearían meticulosamente muchos de los espacios característicos de los transatlánticos de la clase Olympic, como la piscina cubierta, la cancha de squash, las grandes escalinatas, los salones y los comedores. Algunas áreas se modernizarían cuando fuera necesario, mientras que otras, como la sala de radio, los botes salvavidas originales y gran parte de los espacios de cubierta al aire libre, serían casi idénticos al barco original, permitiendo a los pasajeros disfrutar de una experiencia cómoda pero auténtica, similar a un museo. En la parte superior del barco habría 4 chimeneas, aunque las 2 primeras no tendrían ninguna función relacionada con el escape de los gases del motor. Estas albergarían una cubierta de observación de 2 pisos, con grandes ventanas que permitirían una vista bastante única. Obviamente, dado que estas 2 chimeneas delanteras no cumplen ningún propósito técnico, el espacio debajo de la cubierta se liberaría para otras infraestructuras modernas del barco, como instalaciones de tratamientos de agua y alojamiento para la tripulación. Hablando de los espacios mecánicos del barco, a pesar de adoptar un casco de principios de 1900, contaría con todas las comodidades modernas. El barco navegaría bajo la recién creada compañía de Palmer, Blue Star, y con historiadores, arquitectos navales e incluso el bisnieto de Bruce Ismay, el dueño original de la White Star Line, quien formaría parte de su consejo asesor. Realmente, este proyecto parecía tener cierta viabilidad. El problema viene cuando la gente común y corriente, especialmente después del accidente del Costa Concordia, empezó a preguntarse qué tan seguro sería este proyecto sin el aval de las grandes y globales navieras especializadas. Palmer y su equipo claramente se habían preparado para esa mentalidad, ya que reiteraban constantemente el tema de la seguridad en todos sus eventos de prensa. Como punto a su favor, el barco estaba siendo diseñado desde cero, con una mano moderna de construcción y respetando la nueva regulación de barcos, por lo que los aspectos de navegación estarían garantizados. De hecho, el nuevo barco no tendría ni siquiera remaches, estaría todo soldado. El precio total estimado para todo esto era de entre 400 a 600 millones de dólares. Se planeaba que el Titanic 2 zarpara primero en 2016. Además, se tenía pensado que siguiera la ruta original desde Southampton hasta la ciudad de Nueva York. Otros itinerarios incluirían dar la vuelta al mundo e incluso visitar el Caribe y Australia. Parecía que realmente estaba sucediendo. Se firmó un contrato con un astillero chino y la compañía afirmaba haber comenzado las etapas finales del diseño en septiembre de 2013. También se realizaron trabajos de modelado para investigar la eficiencia de su diseño en general, lo que indicaba que estaban muy cerca de comenzar la construcción. Sin embargo, luego se produjeron retrasos ya que los fondos de inversión no parecían estar del todo listos para desembolsar el dinero. En 2014, Blue Star Line firmó un acuerdo con una empresa china que se encargaría de buscar posibles patrocinadores para el proyecto, y Palmer anunció que la construcción comenzaría en septiembre del mismo año. La nueva fecha de entrega se pactó para 2018. Sin embargo, también se perdió esa fecha. Los problemas continuaron persiguiendo al proyecto, ya que la principal fuente de riqueza de Palmer, su compañía minera, descubrió que se habían retirado alrededor de $6 millones de sus cuentas corporativas y se utilizaron para el desarrollo y la comercialización del proyecto del Titanic 2. Palmer y sus socios chinos tuvieron disputas de pago, lo que ralentizó aún más todo. De repente,
sus páginas de redes sociales quedaron en silencio y parecía que el proyecto había muerto, pero todo volvió a cobrar vida en 2018, cuando se lanzó un nuevo video que detallaba las especificaciones del Titanic 2. Por alguna razón, todo se asoció a las aspiraciones políticas de Palmer en Australia para no llegar a ningún lado nuevamente. Se estaban firmando nuevos acuerdos con compañías de gestión marítima y se estableció otra fecha de finalización para 2022, pero supongo que imaginarás que nada iba a pasar nuevamente. En 2020, Palmer fue acusado de fraude y otros delitos relacionados con sus negocios mineros. También coincidió con su candidatura a un cargo público que tampoco funcionó exactamente. En el 2022 aparentemente sufrió una emergencia médica bastante grave mientras estaba en campaña política. Aunque sigue vivo, el estado del Titanic 2 no parece ser nada claro. Las cuentas oficiales de redes sociales de la marca no han realizado ninguna actualización sobre el proyecto desde 2019, lo cual no ha sido la forma más profesional de manejar la situación, especialmente para aquellos que han invertido en el proyecto. Pero en realidad, nada de esto fue especialmente profesional desde el principio. Si bien el lanzamiento global del Titanic 2 fue impresionante y los primeros diseños y esquemas parecían mostrar un compromiso realista con el proyecto, la ejecución de relaciones públicas en la segunda mitad fue todo lo contrario. El sitio web oficial también fue suspendido y al parecer el sueño de Palmer de un Titanic 2 está cancelado, a menos que haya una repentina entrada de mucho dinero de inversores o esté dispuesto él mismo a arriesgar solo $500 millones y todo en un barco y quién sabe cuánto más en infraestructura de la compañía. Es muy probable que el proyecto se quede guardado, pero esa no es la única réplica del Titanic propuesta. Mientras Palmer promocionaba su nuevo proyecto ante el mundo en 2013, un resort en Asia, llamado Romandicea, anunció su propio proyecto del Titanic. Se encuentra en la provincia de Sichuan en China y está planeado como un gran complejo turístico y parque temático con su principal atracción, una réplica a escala real del Titanic. Sin embargo, este proyecto tampoco comenzó sin dificultades, ya que los propietarios habían prometido lo que ellos consideraban un simulador del iceberg, lo cual fue considerado de muy mal gusto y se descartó. Aún así, el trabajo comenzó a principios de 2015 y decían, esta será la réplica definitiva del Titanic, al menos desde el exterior, y según ellos se construirá con el más alto nivel de precisión. A diferencia del Titanic de Palmer, este estará fijo en su lugar y no será un barco operativo sino una réplica en tierra. Sin embargo, al igual que en el caso de Palmer, los problemas financieros se convirtieron en un tema recurrente. El trabajo avanzaba muy lentamente, y en algunos casos, el sitio quedaba inactivo durante meses e incluso años. Los desarrolladores estaban teniendo muchas dificultades para encontrar el dinero para continuar con el proyecto en China. Hasta 2021 solo se habían fabricado y construido 8 cubiertas de las 14 planeadas. Los familiares del Titanic, e incluso los ciudadanos cercanos al proyecto, no están del todo contentos con esto, y ha habido rumores de que incluso los trabajadores ni siquiera reciben su salario completo. En resumen, el proyecto está envuelto en tanta controversia que el informe de 2021 fue lo único que el público supo sobre el proyecto, y hasta donde sabemos todo el Titanic chino está abandonado en medio de Asia. Supongo que la moraleja de esta historia es que tal vez no deberían construir algo simplemente para romantizar un barco en el que murieron 1,496 personas en una muerte bastante horrorosa. Dicho esto, pues sí hay algo simbólicamente cautivador en ver una versión moderna refinada del gran transatlántico navegando finalmente hacia Nueva York. Es un concepto fascinante, y yo, como alguien que tiene un gran interés personal en este icónico barco, es algo que realmente me gustaría ver. Pero por otro lado, simplemente no se está haciendo de la manera correcta. Sin el dinero adecuado podría convertirse rápidamente en un fracaso y una gran vergüenza. Es muy probable que el Titanic 2 no se haga realidad, al menos no de manos de Palmer, y probablemente sea necesario otro multimillonario igual de excéntrico para hacerlo realidad, pero incluso entonces aún se requerirá inversión. Y aquí la pregunta que hago hoy en 2023 es,
¿Será que alguna gran naviera se interesará en ser socia de este proyecto? En fin, en China son ciertamente los más cercanos a hacer algo como esto realidad, pero su Titanic solo es una réplica por fuera. No han hecho ningún esfuerzo por restaurar los interiores tal como eran, y es muy probable que sea una interpretación bastante alimentaria de la época, ya que su función principal es ser eso, solamente un hotel. Los desarrolladores en China no tienen exactamente el mejor historial en la construcción de recreaciones auténticas, así que sin un arte conceptual, ¿quién sabe cómo se verá? Pero aún así, si no están construyendo una réplica completa para que las personas vean cómo era el barco de proa a chimenea, entonces ¿cuál es el punto? Sinceramente, el único Titanic II perfecto hubiera sido el RMS Olympic. Desafortunadamente en ese momento, no se tuvo la previsión y se tomó la decisión comercial de desguazarlo. Si se hubiera salvado como el Queen Mary, tendríamos un gran museo de los transatlánticos de clase Olympic del pasado. Realmente, no existe un proyecto de Titanic II perfecto, y todos estos planes cancelados e insensatos del pasado lo han demostrado. Pero tal vez eso sea lo mejor. Tal vez solo debería haber un Titanic, uno que viva en la historia, no como una reconfiguración aspiracional de nuestro pasado para vender pasajes, sino como una historia, una lección sobre la arrogancia y el fracaso humano. ¿Tú te subirías a un Titanic II? Déjame un comentario en este video. Si este video te ha ayudado a planificar mejor tu próximo crucero y te ha inspirado a aprovechar al máximo tu experiencia en alta mar, no olvides suscribirte al canal de tu club de vacaciones para más contenido que te llevará a vivir las mejores aventuras en crucero. Me encantaría saber lo que opinas, así que deja un comentario contándome qué consejo o truco te ha sorprendido más o cómo piensas aplicar estos secretos en tu próximo viaje. Y si crees que este video puede ser útil para algún amigo que esté planeando su crucero, compártelo para que también pueda disfrutar de unas vacaciones inolvidables.